Y estamos junto, bueno, a Paula Molina, Yana Levin, Alejandra Matus, y se suma a nuestro panel el equipo de Interferencia. Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Porque ustedes conocen bien la situación de Carabineros, me imagino que tienen una mirada, un diagnóstico respecto a lo que ocurrió con Francisco. Tienen también una investigación interesante respecto a la Policía de Investigaciones y el trabajo que han hecho en la Araucanía, así que para nosotros es súper valioso contar con la mirada de un medio independiente como Interferencia. Laura, me gustaría partir contigo y tu pauta libre, ¿no?, en relación al caso de Francisco. Yo creo que el caso de Francisco, además de ponernos en el debate que creo que ya es tiempo de tomarnos bien en serio como país, ya que nuestra clase política y nuestras autoridades no lo hacen, es el debate acerca de el futuro de Carabineros, ¿no? O sea, un futuro que en muchas partes de la clase política se considera como una reestructuración y se ve de manera muy simplona, y sin embargo sigue pasando el tiempo y seguimos viendo cómo casos como este siguen siendo cada vez más frecuentes. En este caso puntual, el arrebato de parte de la autoridad es evidente, es brutal y realmente nos llama a pensar hasta cuándo vamos a seguir con una institución que está tan viciada, tan corroída en sus cimientos y que a estas alturas es tan tóxica. O sea, ¿qué más tiene que pasar en este país para que nos tomemos en serio una refundación de Carabineros, no una reestructuración? Porque, como te digo, es una institución que está podrida de base, podría con respecto a los atropellos de derechos humanos, podría con respecto a la corrupción. O sea, ya nada sorprende de Carabineros, y cuando uno ve este tipo de situaciones tan violentas, tan repudiables, tan detestables, no hace más que pensar hasta cuándo como país vamos a seguir teniendo una policía que nos dé este nivel de vergüenza. Andrés Almeida también está con nosotros, editor de Interferencia. Yo creo, eso sí, que la institución es muy necesaria. Lo que pasa es que hay una dicotomía ahí. La policía respecto, es necesaria. Exacto, una institución, pero la institución que es básica. De Carabineros no. No, digamos, claro. Porque finalmente hay una delegación legítima de la fuerza que es necesario para garantizar ciertos derechos y también evitar, digamos, las transgresiones a la ley. Pero no hemos podido llegar a un consenso. Yo lo decía al inicio del programa. Esta suerte como de oportunismo político de utilizar los errores de Carabineros a favor o en contra, digamos, desde los dos extremos, lo único que hace es llevarnos al peor de los mundos, cuando el policía es o el héroe absoluto o el demonio mismo en un mismo país y para los mismos ciudadanos. Quiere decir que efectivamente estamos en una dimensión paralela. Yo creo que de ahí no podemos pasar. O sea, esto ha llegado ya a un estadio donde efectivamente la reforma es urgente. Andrés, me gustaría escucharte. No, coincido con Laura. Creo que la refundación es poco. Yo creo que en este momento hay que pensar ya... O sea, una reforma es poco, la refundación es necesaria. Son demasiadas las luces que se han dado históricamente. Siempre se ha hablado de Carabineros como una institución muy querida, pero no hay que olvidarse que hay muchas señales que datan incluso de la época del gobierno de Elwin, que recuerdan esta costura entre el poder político y Carabineros, cuando fue, por ejemplo, el ataque de policías en el Apumanque, donde cayeron varios civiles y donde el poder político justificó ese ataque. Esto se parece mucho a ese momento en el cual, con la estrenada democracia, el poder político decidió dar una especie como de carta blanca a Carabineros para generar un montón de situaciones que se fueron sucediendo. Quizás traer una perspectiva histórica puede ayudar a ver cómo social e históricamente hemos ido permitiendo que los Carabineros tengan unos niveles de abuso que ahora llegan a niveles, digamos, inaceptables, pero esto no es nuevo. O sea, es cosa de pensar en el caso de Gollado. No es que quiera irme tan atrás, digamos, pero si uno hace la perspectiva y traza la línea histórica, evidentemente, saliendo de una dictadura como la del general Pinochet, en cuanto se pudiese o en cuanto fuera posible, recordando al expresidente Elwin, había que entrar a hacer una reforma que terminara con las autarquías de los organismos de seguridad y defensa. Y eso no se hizo, a mi entender. Laura, entiendo tú conversaste con el entorno directo de Francisco, a ver si nos puedes contar parte de ese reporteo. Sí, nosotros hemos estado profundizando en el tema. Yo tuve la posibilidad de conversar con amigos de él. La esquina en la que él trabajaba
que era una de las más concurridas de Panguipulli, era una esquina donde trabajaban alrededor de 10 artistas. Aproximadamente en el verano había subido un poco más la cantidad. Varios de ellos llevan años en Panguipulli, otros son artistas que vienen solo en el verano. Estaban muy organizados, como Francisco participaba de la agrupación social de Panguipulli, tenía un rol muy activo, de hecho tenía un rol determinado, por ejemplo en las marchas, era del grupo de contención que estaba en la primera línea, y era una persona muy sociable, muy querida. Él cuando no hacía malabarismo hacía artesanía. Todos los vecinos lo conocían, fue muy activo, por ejemplo, en las movilizaciones del último año, con su arte y también con su capacidad organizativa y de debate. Él era una persona a la que le gustaba mucho debatir, y me llamó la atención de todo este perfil tan bonito que me contaban sus conocidos, no todos amigos, algunos solo compañeros de esquina. Me llamó la atención que ellos hicieron mucho hincapié en que habían sufrido persecución persistente, y Francisco era uno de ellos. ¿En qué sentido, perdón? Controles de identidad permanente, ellos llevaban muchos años ahí, los carabineros los conocían, algunas veces los detenían por algunas horas, siempre les pedían el carné, a Francisco particularmente. O sea, había hostigamiento. Había un hostigamiento, en boca de ellos había un hostigamiento, no me cabe duda. O sea, no hay que olvidar que Panguipulli es la misma ciudad donde murió Macarena Valdés, la dirigente medioambiental. O sea, Panguipulli y el Poder Judicial y los carabineros de Panguipulli vienen con una historia confusa de situaciones no aclaradas y complejas, ¿no? Investigativas, y bueno, el caso de Macarena Valdés lo evidencia. Entonces, es una policía que había estado ya muy insistentemente encima de Francisco y de sus otros compañeros. Alejandra Matus quiere intervenir desde Estados Unidos. Alejandra. Sí, me parece que obviamente Francisco era una persona muy querida, que era una persona que si bien no era de Panguipulli, la comunidad lo quería mucho, lo conocían. Y eso remeció aún más a la sociedad por este homicidio. Sin embargo, quiero hacer el punto de que también caemos en la trampa de tratar de justificar nuestra postura sobre la base de la bondad de la víctima. Si no hubiera sido una persona como Francisco, si hubiera sido una persona que, supongamos, tenía antecedentes policiales, supongamos que era una persona que había salido de la cárcel, tampoco merece morir así, tampoco merece morir a manos de carabineros, porque para eso existen los sistemas judiciales, para eso existe un sistema, un ordenamiento que llamamos democracia. La ley del oeste, donde los sheriffs salían a matar delincuentes a diestra y siniestra, producía muchos abusos, ¿cierto? Porque el sheriff decide a ojo a quién merece morir y quién merece vivir. Eso ocurre en dictaduras, eso ocurre en países que no tienen sistemas democráticos. Y por eso es tan importante el tema de fondo. Yo creo que es muy triste que Francisco, un joven que no hacía otra cosa que vivir en la calle, que hacía malabares, haya muerto de esta manera, pero también sería injusto si fuera una persona que sí tenía antecedentes penales, porque los carabineros no pueden tomar la justicia por sus manos, no pueden asesinar a una persona porque no muestra el carnet.